El 17 de febrero, José Gerí, según nuestras fuentes, estaba frente al televisor de su despacho cuando escuchó en la voz de Fernando Rospigliosi la confirmación de su caída. El instante en que la máquina se quedó sin combustible, sin aliados y sin fajín. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. José Gerí sabía que iba a necesitar más de un milagro para evitar su censura, pero esperó hasta el conteo final. Han votado a favor 75 congresistas. Para desplazarse hacia su habitación en el segundo piso de la residencia de Palacio de Gobierno y, a puertas cerradas y en absoluta privacidad, empacar sus cosas. Las maletas y las pertenencias más grandes y pesadas fueron embarcadas en un vehículo de mudanzas. La censura fue asumida por Gerí como una orden de desalojo. Retiró todo lo que era suyo. Solo se dejó puesto el terno con el que se despidió de sus ministros e incluso al momento en que abandonó Palacio, su vehículo personal, esta camioneta, contenía las últimas cajas con sus últimas posesiones pendientes de empacar. Se retira sin más palabras el hoy censurado expresidente José Gerí. En Palacio no dejó rastro de sus 130 días de estancia. Gerí se fue como llegó, de súbito, aunque, como se enterarán en los próximos minutos, las últimas horas de Gerí, los últimos kilómetros de la máquina, comenzaron un día antes. Los últimos 2 días han sido peculiarmente especiales. Más allá de las coyunturas, me han permitido entrar en contacto con personas que antes que uno ejerciera función han hecho historia. El 16 de febrero, después de reunirse con la Federación Nacional de Defensores de la Patria y de presidir una mesa de trabajo con los alcaldes de Puno, José Gerí recibió poco antes de las 5 de la tarde a la congresista Ana Segarra Saboya. Según nuestras fuentes, en las 4 horas y media que permaneció su correligionaria en Palacio, le confiaron el as bajo la manga del entonces presidente, que a la mañana siguiente, al iniciar el pleno extraordinario del Congreso, lo blinde. La sumista Segarra tenía que interponer una cuestión de orden para que Gerí fuera sometido a una vacancia que exige 87 votos, en lugar de la censura que requiere el voto de la mitad más 1 de los parlamentarios presentes. Tenía que elevar la valla para evitar su caída. Señor presidente, planteo cuestión de orden para aplicar el artículo 89A sobre la vacancia del presidente de la República. La audacia de Segarra podría haber cambiado la historia por completo. Ese salvavidas contenía casi todas las esperanzas del gobierno. Casi todas, porque la noche de lunes, en la capilla de Palacio, como ya era hábito, Gerí también pidió que se oficiase una misa. Requería intercesión divina. Cuentan que a la mañana siguiente vieron a Gerí ungido de tal tranquilidad que se contraponía a la angustia que vivían todos los empleados. 15 minutos después del inicio de la sesión extraordinaria del Congreso, ingresó al despacho presidencial Ricardo Caldas Fernández, abogado de Gerí, pero además compañero de carpeta y amigo muy cercano. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República. No se programó ninguna actividad oficial. Gerí dijo que trabajaría a puerta cerrada. Y así fue. Estuvo pendiente del televisor.
Su estrategia no fue delegar su defensa, no hubo emisario ni operadores visibles, fue él mismo quien tomó el teléfono y comenzó a marcar números, congresistas de todas las bancadas, llamadas directas, insistentes, personales. Días antes, varios parlamentarios lo habían escuchado pedir retirar firmas. Aquella jornada, sin embargo, la urgencia había cambiado. Ya no se trataba de detener el proceso, sino de sobrevivir a él. Según nos contaron, Gerí ofrecía incluir los proyectos de obras promovidas por los congresistas en el próximo crédito suplementario presupuestal que se lanzaría a fines de febrero o inicios de marzo. Trataba de equilibrar la balanza a sus intereses, pero un error de cálculo arruinó sus maniobras. La mesa directiva propone acumular las 7 mociones de orden del día por tratarse de similar materia y procesarlas en conjunto. Señores congresistas. Señores, por favor, un poco de silencio. Se pide respeto a todos. Ana Segarra no lanzó el salvavidas a tiempo, como se tenía previsto. Su propuesta debió anticiparse al inicio del debate, pero eso no ocurrió. Intervino 2 horas y media después. Se opuso cuando ya se habían admitido las 7 mociones de censura contra Gerí, cuando una y otra vez el Parlamento le restregó en amplia mayoría que no había forma de detener la máquina de la censura. Es importante que se convoque al señor presidente de la República a hacer uso de su defensa, porque eso es un derecho constitucionalmente reconocido. No ha sido aprobada. De esta manera se ha decidido, como debe ser, democráticamente. Gerí ni siquiera esperó a conocer el desenlace. Su suerte ya estaba echada, así que salió de su despacho y convocó al primer ministro. Que lo acompañe al umbral de la puerta de honor, pues en 4 meses de convivencia laboral, Ernesto Álvarez nunca tuvo la oportunidad de presenciar el tradicional cambio de guardia al lado del presidente. Fue un último gesto de agradecimiento. Pese a la máscara de la aparente tranquilidad, José Gerí pidió expresamente a la banda del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto que interprete una canción de su banda favorita, Soda Stereo. Lo hizo a sabiendas de que se trataba de su última presentación en público, aún en funciones. Pidió irse con la melodía de Persiana Americana y lo hizo justo antes de cerrar ventanas y puertas, justo antes de enclaustrarse en la residencia. Después de esa licencia no lo vieron más. Almorzó a solas. Su abogado regresó al despacho poco antes de la 1:30 y minutos después ocurrió el suceso político que fundió el último motor de la maquinaria Gerí. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Gerí empacó sus ropas a solas en el ambiente privado al que solo se puede acceder previa invitación del presidente. Quienes lo aprecian le ofrecieron ayuda y también consuelo, pero él les pidió tranquilidad. Una vez concluida la desocupación de la residencia de Palacio, Gerí convocó a su gabinete. Los ministros llegaron sin regalarle su atención a las cámaras. Ministro. Conforme ingresaban, lo esperaron en la sala Mariano Santos. Allí, cuando estuvieron reunidos todos, salió de su despacho en un ambiente contiguo el entonces ya expresidente Gerí, solo para agradecerles.
Como se trató de una reunión informal e improvisada, no pudo ofrecerles nada más. El pan que compartieron fue una cortesía del ministro de Cultura, quien regresaba de Ayacucho. Pero aquel gesto no debía quedar en privado. Fue el propio Gerí quien pidió que el encuentro no solo sea grabado, sino también difundido por los medios. No hubo bocaditos ni brindis, por cierto. El único bocadito que hubo fue el pan serrano que trajo el ministro de Cultura en una bolsa de plástico, y el único que estaba tomando agua, creo, era el presidente de la República. La tertulia no se extendió por más de 20 minutos. Enseguida acompañaron al censurado Gerí al hall principal y allí pidió retratarse junto a los ministros y los trabajadores de Palacio. Fotografías que tomó con su propio celular. Y ese fue el único momento en que mostró su afectación, al punto de contener las lágrimas. El señor José Gerí, que ya no es más presidente de la República, en este momento Gerí decidió salir y no pasar por el sector de Palacio, donde se había preparado un atril ante la posibilidad de un mensaje a la nación. Ahí está, salió. Sale acompañado por sus ministros de Estado en medio de aplausos. La imagen del final del gobierno de 130 días de José Gerí, acompañado por sus ministros de Estado. El breve paso de José Enrique Gerí Oré, de 39 años, en la presidencia de la República, culminó sin discursos, sin el despliegue de energía e ímpetu de sus primeros días. Solo dejó caer una sonrisa nerviosa y dedicó un breve gesto marcial a sus ministros, a los medios y a los curiosos. A esta máquina fundida por los cálculos políticos no le quedaba nada más.